Hello and welcome back to my channel. Today's lesson I'm gonna explain to you how to use the verb look, see, and watch en inglés. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. En este video les enseñaré cómo y cuándo usar tres verbos muy comunes en inglés. Estos verbos están en pantalla: look, see, watch. Aunque estos verbos en español todos pueden traducirse como ver o mirar, en inglés tienen usos muy diferentes. Así que la idea de hoy es que ustedes puedan descubrir cuáles son esos usos que se les puede dar, encontrar esas diferencias, reconocerlas, asimilarlas para que podamos tener un buen desempeño comunicativo en el idioma inglés. So, are you ready for the class, guys? Okay. Bueno, vamos entonces con la presentación de los verbos. Los invito a que analicemos primero el uso del verbo look. Este verbo en español quiere decir mirar, pero es una mirada intencional. Por eso dice acá mirar, pero intencionalmente. Cuando nosotros hablamos de mirar intencionalmente, vamos a tener presente una clave muy importante en ese ejercicio de mirar, y es que este ejercicio de mirar, ojo, requiere enfoque y atención. Por eso dice aquí, requires focus and attention. El verbo look tiene una estructura, la que estamos observando en pantalla, cuando lo vamos a utilizar en inglés. Se utiliza look, luego la preposición at, más el objeto que nosotros vamos a mirar. Entonces repito, look plus at plus object. Así es que nosotros vamos a utilizar el verbo. Los invito a que analicemos este primer ejemplo. Una pareja está en la playa pasando sus vacaciones. Entonces la chica le dice a su novio, look at that beautiful sunset. Mira esa hermosa puesta de sol. Con la expresión que ya lo haya dicho, con emoción, sin emoción. Pero aquí lo que estamos mirando es primero la estructura, que aquí es como se debe utilizar el verbo look con la preposición at, look at, y luego el complemento que tenemos acá, que es that beautiful sunset, esa hermosa puesta de sol, o hermosa puesta de sol, también podría ser. ¿Okay? Otro elemento que debemos tener presente es el ejercicio que va a realizar el novio de esta chica cuando ella le dice mira esa hermosa puesta de sol, y es que él va a girar su cabeza para ver algo a propósito. ¿Qué es lo que va a mirar? La puesta de sol. ¿Requiere enfoque de atención? Sí, lo va a hacer con enfoque de atención para ver cómo es esa puesta de sol, porque no la estaba mirando, pues estaba mirando el celular, jugando con la arena en la playa, pero ahí él va a girar su cabeza para hacer eso. Entonces ahí tenemos un tip visual y entendemos entonces por qué es que debemos utilizar este verbo. A second example, un segundo ejemplo. Look at that sign. It says do not enter. Mira esa señal. Mira esa señal. Dice no entrar. Entonces resulta en un escenario tenemos unas personas que van caminando, van a una propiedad privada, se les fue un balón allá, están jugando fútbol, pues simplemente querían entrar, pero la persona que mira este mensaje le dice al otro o a los otros, hey, miren esa señal, dice no entrar, porque no se han fijado. ¿Qué va a pasar? Ellos van a girar su cabeza buscando la señal que la persona le está diciendo que mire, lo cual requiere un enfoque y una atención. Ahí es donde nosotros vamos a entender por qué se usa el verbo look. Okay, guys? Very good, guys.
Ok chicos, vamos a continuar entonces con la presentación de los verbos. En este caso vamos con el segundo verbo, que es el verbo see. Este verbo quiere decir en español ver. Este verbo se va a utilizar, ojo, teniendo en cuenta dos claves. La primera es que la acción se hace sin intención. Simplemente se percibe. Y lo segundo es que no requiere por parte de la persona que realiza la acción de ver un esfuerzo. Por eso aquí dice no effort is required. ¿Listo? Bueno, repito, la persona que realiza la acción lo hace sin intención. Y segundo, no requiere un esfuerzo por parte de la persona que ve la cosa que ve o el objeto que ve. En inglés, la estructura de este verbo es la que estamos observando en este momento. Se utiliza el verbo más el objeto. Entonces, see plus adjective. El verbo ver más el objeto que see. Para entender esto que les acabo de decir, tengo dos ejemplos acá. Vamos con el primer ejemplo. Un chico que dice I saw, ese es el pasado del verbo ver, por eso aquí tengo el verbo infinitivo. Su forma base, para ser exactos, como se escribe, y acá el pasado. I saw a cat on the roof. Vamos a imaginar un escenario donde un chico un domingo de la mañana, tipo 10:30 de la mañana, está regresando a su casa después de jugar un partido de fútbol con unos amigos. Y él caminando a su casa, ya cerca de entrar a su casa, ve un gato sobre el techo de su casa. Cuando ingresa a la casa, y bueno, habla con la mamá y esto, lo otro, le cuenta a la mamá, ve mamá, vi un gato sobre el techo. ¿Por qué se está utilizando este verbo y no look? Bueno, pues recuerden que look es un verbo que requiere atención, requiere un enfoque y una intención, una atención por parte de la persona que va a mirar. En este caso, el chico no fue que lo hizo con atención, él simplemente caminando percibe el gato sobre el techo de su casa. Hagan de cuenta que ustedes van en la calle, en una bicicleta, ¿verdad? Y ven a una persona que se cayó. Vi un señor que se cayó cruzando el semáforo o se resbaló con un banano. Usted no es que estaba pendiente a ver eso, simplemente vio el momento porque usted iba en el camino y percibe la situación. Por eso es que se tiene que utilizar este verbo. Otro ejemplo, un amigo está por ahí hablando con él, o algo, hey, did you see the Shooting Star last night? Hey, ¿viste la estrella fugaz la noche? ¿Por qué se utiliza este verbo? Porque pues la persona está pensando que de pronto iba caminando en la calle y bueno, ¿viste eso? Es una situación que se percibe. Es que él fue a buscar porque sabía que la estrella fugaz iba a salir. No, obviamente no sabía. Se percibe la situación como tal, ¿sí? El momento en el que se dio la situación. Es muy importante que tengamos esto presente porque ahí es donde nosotros vamos a tener la clave de cuándo se utiliza ese verbo y el otro, ¿sí? Entonces, nosotros acá, cuando utilizamos sí, no tenemos una intención de ver. Y la duración del ejercicio es prácticamente instantánea. Nosotros vamos en la calle, miramos esto, lo vimos. Pero con el verbo look requiere que nosotros hagamos esa mirada, que puede ser breve. Obviamente no es instantánea, sino breve, o sea, tiene un poco más de prolongación y que se hace con una intención. ¿Listo, chicos? Very good, guys. Ok, vamos a hablar del verbo número 3. Este verbo es el verbo watch. Una clave para comprender si entonces si vamos a utilizar watch o look o see es que cuando nosotros pensamos en observar algo por un largo periodo de tiempo,
o algo que se esté moviendo, ahí es donde nosotros debemos hacer uso de este verbo, el verbo watch. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les decía, la clave es que estemos hablando de algo que vamos a ver por un largo periodo de tiempo o que esté en movimiento. Por eso aquí dice long term care. Observar con atención algo por un periodo de tiempo largo, ¿cierto? Bueno, una estructura que debemos de tener presente es la siguiente. Se utiliza el verbo más el objeto que se observa. Recuerden que si vamos a hablar de objeto, no es una cosa solamente, puede ser personas, animales, sino que es el objeto que se está observando, el objetivo de observación. Entonces va watch plus object. Por acá tengo dos ejemplos para poder enfatizar un poco el uso de watch. Aquí alguien está diciendo que Beto vio una película anoche. Beto watched a movie last night. Beto vio una película anoche. Es importante tener presente que se debe utilizar este verbo porque aquí nos quedamos, bueno, en este caso Beto tuvo que quedarse observando y sintiendo lo que pasaba durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Sí? Así, entonces es que debemos tener presente que debemos hacer uso, para la redundancia, del verbo watch. Por eso que les acabo de decir, digamos que la película duró 2 horas, hora y 30 minutos. Eso es un periodo de tiempo prolongado. Mirando o viendo la película. Estamos hablando también de que se puede utilizar watch si estamos observando, mirando algo que requiere movimiento. Entonces acá, miren, algo muy común es que muchos vemos o miramos partidos de fútbol. Entonces acá tengo un ejemplo donde dice alguien, we watched the soccer game at the stadium. Nosotros vimos el partido de fútbol en el estadio. ¿Por qué se debe utilizar watch? Acabamos de decir. Porque en un partido de fútbol no estamos viendo una imagen estática. Evidentemente nosotros vemos algo que es activo, los jugadores corren, patean el balón, bueno, se caen, saltan, en fin, etc. Entonces, esa es una clave para saber por qué voy a utilizar watch y no voy a utilizar see y no voy a utilizar look. ¿Listo, chicos? Very good. Bueno, hay algo muy importante que yo quería decirles a ustedes con respecto a el verbo watch y el verbo see. Nosotros hemos escuchado que algunas veces los profesores en inglés nos dicen, uno dice, I see a movie, pero también se puede utilizar I watch a movie. Vamos a hablar de la diferencia que hay cuando yo debo utilizar see y cuando debo utilizar watch. Pues yo creo que ustedes ahí más o menos con la explicación que se dio ahora han caído en cuenta. ¿Por qué se dice see a movie? Ver una película. Bueno, normalmente see a movie se utiliza cuando nosotros estamos hablando de la experiencia de ir al cine o asistir, de pronto pueden muchachos, a una función de una película. En ese caso, el enfoque evidentemente está más a un acto social y por esa razón es que nosotros decimos la frase I see a movie, por la experiencia que tuvimos que pasar allá, fuimos al cine, tuvimos la experiencia de ver la película. ¿Por qué yo utilizo watch? Bueno, estamos prestando atención a la acción de mirar la película, como el ejemplo que hemos hablado anteriormente, que Beto vio una película anoche. Es una acción que se está haciendo por un periodo prolongado. Entonces ahí es que nosotros vamos a tener presente cuando vamos a utilizar see a movie o watch a movie.
Conclusión, see a movie es porque yo viví la experiencia, lo vi con mis amigos, con mi novia, con mi familia, fuimos a ver la película. Toda la experiencia que eso implica, también con las carpetas, los asientos, bueno, hacer la fila, etc. Y el watch es cuando yo hago la acción de ver la película por un periodo de tiempo prolongado. Bueno, hemos hablado mucho sobre la explicación de este tema. Yo creo que usted ya tiene claro entonces cómo se debe realizar el uso de estos verbos. Aquí les tengo un ejemplito, los invito a que comenten el video, hay comentarios, escriban cuál sería la respuesta correcta para esta frase que tenemos aquí en pantalla. Escriban, muchachos, a ver cómo nos va con el ejercicio. Now it's time to practice. Bueno, por acá los voy a invitar a que realicemos una actividad que tiene dos momentos. El primer momento consiste en completar unos espacios que hay en la conversación. Aquí en esta parte inicial no, esto es una línea eh, que está allí para separar partes de la conversación, de la historia, la narrativa. ¿Dónde se van a diligenciar los espacios? En la participación que tienen los personajes de la historia. Entonces, vamos a completar cada una de las líneas que miremos en los diálogos haciendo uso del verbo correcto de acuerdo al contexto de esa conversación o de esa participación del personaje. Entre look, see, watch. Una vez completemos todo, entonces vamos a narrar la historia en un podcast, iniciando con la narrativa entre los personajes de esta conversación, Ana y Jake, y luego ya hablamos de la participación de cada uno de ellos. El ejercicio lo podemos realizar de manera individual o con una pareja, pues, preferiblemente alguien del sexo opuesto a ustedes, para que tengamos pues la conversación efectiva entre un joven y una joven, que es lo que nosotros estamos observando en nuestra presentación de hoy. ¿Listo? Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next class. Goodbye.